así de acercamiento. Aquí. Por sus hijos volverá, si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, nacen dioses anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, la redención. La redención muy cerca ya está, ya está. Bajito, se puede repetir, pero bajito. Bajito. Ya. Feliz sábado a todos los hermanos que nos ven a través de YouTube, detrás de las pantallas, en todas partes. Un saludo a mi hermana Brenda, allá en Carolina, Estados Unidos. Un saludo a todos los hermanos que están siguiendo este tema de la cronología final de este tiempo, donde estamos repasando la historia. Así que un saludo para todos los hermanos que nos ven. Y en esta mañana de sábado, en este mes ya de marzo, año 2024, y seguimos repasando la historia a través de los mensajes que el Señor nos ha dado a través de la historia. Y el sábado pasado estuvimos viendo el tema de los valdenses. Ahí hablamos la obra que tuvieron que hacer los valdenses, aquel remanente en tiempos de la persecución. Y ahí hablábamos también hablamos de muchas características que los valdenses tuvieron en ese tiempo y que nosotros debemos tener en este tiempo. Ya en este tiempo, ya la persecución viene gradualmente desde Europa, porque como dice Jeremías, del norte viene el mal, la maldad, y se viene acercando globalmente a todos los países del mundo. Así que ahí veíamos muchas de las características de los valdenses, cómo ellos, siendo un pueblo humilde, gente campesina, que ellos tenían, ahí hablamos una de las características, que ellos tenían la verdad pura de la palabra de Dios y el poder, el cuerno pequeño durante este periodo donde estamos viviendo ya el periodo de la Edad Media, en el periodo de la iglesia Tiatira. Ahí estamos, ya vimos el periodo de la era cristiana en los días de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo fue decapitado en los días de Nerón? Ese era el tiempo de la era cristiana. Y el tiempo de la era cristiana pasamos al tiempo de la Edad Media. Y ahí donde hablábamos de los valdenses. En la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, hablamos de Lutero. Lutero, que es el campeón de la verdad, que a través de Lutero, que Dios lo levanta para traer la reforma que vino desde el seno de la Iglesia Católica. De ahí salió Lutero, y salieron muchos en toda Europa con la reforma. Wycliffe también salió en esa reforma. Y ahora
Y los valdenses que se destacaron en ese periodo de persecución, donde hablábamos también de otra de las características de la iglesia que trató a los valdenses como la secta odiada y maligna. Hicimos un paralelo en el tiempo del fin, en la página del conflicto de los siglos, la 693, que el remanente para este tiempo sería tratado como la secta aborrecida. ¿Me entienden? La voz disidente serían tratados al remanente de este tiempo que nos espera la persecución. Como la voz disidente y reprensora. ¿Por qué? La voz disidente y reprensora era la que reprendía, la que amonestaba a Roma papal. Y es la que hoy día ya está amonestando a Roma papal. Ya es un aguijón para Roma el remanente, porque a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, se está dando mucho conocimiento para que la gente despierte. El remanente lo está dando para que despierte quién es Roma, desmascarando a Roma papal con los reinos de la tierra y todas las uniones que hoy día se están haciendo. Y ya el Papa ha emitido contra los adventistas remanentes la persecución. Ya él lo ha dicho de alguna manera, pero esto viene poco a poco, la persecución, como salió de Roma, como salió contra los valdenses, como salió Roma pagana contra Pablo y los apóstoles, como salió ahora en la Edad Media contra Lutero, y ahora vamos a ver cómo Roma papal también saca un decreto para exterminar, usando ahora el país Francia, para exterminar al remanente de Dios los días de Francia, en la Revolución Francesa. Y ahí nos vamos a conectar ahora. Ahora vamos a introducirnos cómo Francia se destacó, el país que aborreció la luz de Dios, aborreció la luz de la Reforma. Y eso es lo que vamos a ver, algunas características. Y vamos a, antes de entrar ahí, voy a hablar de ciertas características, a repetirlas, de los puntos que sacamos el sábado pasado, de los valdenses. Y ahí nos conectaremos con Roma, con la Revolución Francesa. Características de los valdenses. Hablamos que una de las características de los valdenses que ellos resistieron, número uno, las intricciones del poder papal. Las intricciones del poder papal. Las bulas del poder papal. Las encíclicas del poder papal. Las leyes del poder papal. Resistieron todas las intricciones del poder papal. Número 2, rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Rehusaron sujetarse a la autoridad papal. Número 3, determinaron mantenerse, dice, leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Por eso, todas estas características son las que hoy día se repiten en el remanente, que va a estar firme ante la gran prueba que se nos está sobreviniendo. Determinaron mantenerse leales a Dios. Debemos mantenerlos leales a Dios ahora. Debemos conservar la pureza y la sencillez de su fe. Número 4. Algunos abandonaron, dice, sus tierras de los Alpes, alcanzaron el pendón de la verdad en países extraños. Algunos de nosotros, o del remanente, en muchas partes del mundo, cuando la persecución sea más fuerte, en diferentes países van a tener que arrancar a otros países para llevar la verdad. O durante la persecución el remanente va a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
llevando el mensaje de advertencia para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel. Número 4. Otros se refugiaron en los valles solitarios, en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Así también el remanente de este tiempo, acuérdense que Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? Satanás, este sistema que está unido, está dividido por tres poderes. El dragón, la bestia y el falso profeta. Esos tres poderes unidos se van a ir en contra del remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se aira, estos poderes se van a airar contra el remanente. Entonces, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios. Punto número 7. La iglesia del desierto es la verdadera iglesia. Nosotros también, el remanente, va a tener su propio desierto al final de la persecución, en las montañas. Dice Isaías 26, escóndete un poquito, entrepasa la angustia, la indignación, la tribulación que tendremos que pasar. ¿Y dónde estarán escondidos? En las montañas. Lejos, en las montañas, en los montes. Ahí estará el remanente esperando la liberación de Dios. Número 8. Tienen la verdad sin adulteración. El remanente tendrá en este tiempo la verdad sin adulteración, como dice también el conflicto de los siglos, que sostendrán la palabra de Dios como piedra de todas las verdades. Ese es el remanente. Número 9. Negaron la supremacía de Roma. Ellos tendrán que negar, en este tiempo nosotros tendremos que negar, en tiempo de la tribulación, en tiempo de la angustia, la supremacía papal. Tenemos que negarla. Ya es tiempo de ir negando, rehusándonos, someternos a Roma, cuando vengan las leyes de presión por parte de Roma papal. 10. Guardaron el verdadero día de reposo. Guardaron el día verdadero de reposo. Como decía Génesis capítulo 2, del 1 al 3. O como decía el mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está. Conservaron su fe en medio de la más violenta tempestad, de la más violenta, tempestuosa oposición. El remanente tendrá que conservar la fe en este tiempo en medio de la violencia, de la tribulación, de la persecución y tempestuosa oposición, oposición que tendremos que oponernos a las leyes globales de este tiempo. Y ya es tiempo de oponernos a las leyes globales de este tiempo que están ya en cada país ejerciendo presión. Número 11. En medio de la oscuridad de la Edad Media conservaron su fe. En medio de la oscuridad que estamos hoy día, densa oscuridad, que ya están penetrando en todo el mundo, debemos conservar nuestra fe y fidelidad a Dios. 12. No se quejaban por las dificultades de su vida. En este tiempo ya no debemos quejarnos por las dificultades que se nos están acarreando en este momento en que estamos viviendo, en este tiempo presente, como las dificultades que vamos a tener de comprar o vender, de las salsas de los alimentos y todo lo que está aconteciendo actualmente. No se quejaban por las dificultades de su vida. Número 13. Nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Nunca el remanente debe sentirse solo en la soledad de los montes, de las montañas, en los lugares donde esté.
cuando estemos en medio de la persecución, porque Dios estará con nosotros. Él será nuestro amparo y fortaleza en la tribulación. 14. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos un refugio en cada hogar, porque tenemos un refugio en el campo, porque tenemos un refugio en la montaña. En cada lugar donde esté el remanente deberá dar gracias por ese refugio. 15. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Se regocijaban, se alegraban por poder adorarle libremente. En los lugares donde estemos desolados, en medio de la tribulación, de la persecución, ahí estará nuestra adoración al Señor libremente. Se gozaban y nos gozaremos en esos momentos de soledad. 16. Aprendían de memoria sus preciosas palabras de la Biblia. Hoy día tenemos que aprendernos de memoria las promesas de Dios, como el Salmo 91. Tenemos que hoy día aprender porciones de la Biblia y tenerla en nuestro corazón por los momentos que vamos a tener que pasar. O si estamos en las cárceles, o si estamos en los calabozos oscuros, a donde estemos pasando la dificultad por la persecución, esos versículos vendrán a nuestra memoria y nos fortalecerán en medio del peligro. 17. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundanal por causa de la verdad. Hoy, el remanente de este tiempo ya tiene que ir sacrificando su prosperidad mundanal por causa de la verdad. Tenemos que hacerlo ya en este tiempo, sacrificar las cosas del mundo por apreciar la verdad, atesorar la verdad. Es tiempo, porque la verdad nos hará libre. Punto número 18. Los valdenses aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo, aprovechaban todo pedazo de tierra, de suelo, para poder cultivar entre las montañas. También sabemos que los ángeles asistirán también al pueblo remanente en el tiempo del fin. Dice, tu pan y tus aguas estarán seguros. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Mío es el oro y la plata y todo lo que hay. Esas son las promesas que debemos grabarnos cada día en nuestra vida, en nuestra memoria, atesorar esos versículos de promesa. 19. En su pureza, sencillez, la iglesia valdense se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Hoy día el remanente va a tener que tener esa característica, asemejarse, tener la sencillez, tener la semejanza a la iglesia de los tiempos apostólico. Tenemos que llegar a tener esa semejanza de sencillez, de pureza, de amor fraternal. Acuérdense que en Pentecostés, cuando descendió la lluvia temprana, dice que ellos estaban todos unánimes, juntos. Había un amor fraternal muy intenso en esos días. Tenemos que llegar a tener ese amor. Punto 20. Consideraban la Biblia como única autoridad suprema infalible. El remanente también va a tener esa característica. Tendrán la Biblia como única autoridad, sostenida como piedra de todas las verdades. 21. Trabajaban con paciencia y tenacidad. En el trabajo misionero, el remanente de hoy tiene que trabajar con paciencia y tenacidad. 22, el punto número 2. En las escuelas donde iban no debían intimar con nadie, no debían mezclarse con nadie sin que tuviera el interés de la palabra de Dios para poder darle a conocer. Versículo 23. Escogían el oficio de comerciantes o buhoneros
En otras palabras, de colportores para llevar el mensaje. Aquí interesante, el remanente va a tener que llevar la verdad como médicos misioneros, llevar el conocimiento también de los remedios naturales, de los tratamientos, porque el mundo ya está enfermo y necesita los remedios que Dios nos ha dado a los médicos misioneros. Es el trabajo de la obra médico misionero. Hay un misterio de la bondad, dice, ya no habrá más. Dice, no habrá más ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera. La obra del pastor se va a terminar. Tendremos que hacer la obra médico-misionera en las ciudades y en todos los lugares. Punto número 24. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas y presentarles el mensaje de paz. Hoy en día el remanente tiene que estar llevando a las almas hambrientas por la verdad y presentarle el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel. Hoy en día ya hay que levantarse a llevar a las almas hambrientas que esperan el mensaje del 3.er ángel en todo lugar. Punto número 25. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores de la verdad preciosa del Evangelio. Nosotros también tenemos que hacer esa obra. Ir a aquellos espíritus, a aquellas personas que están investigando las verdades preciosas del Evangelio, que tienen el deseo de conocer la verdad para este tiempo. Que el Señor nos guíe y pedirle en oración dónde están aquellas almas que están clamando por el mensaje de verdad presente. Punto número 26. Se juntaban en pequeños grupos con ansias de la ley de la verdad. Se juntaban en pequeños grupos con ansias de la ley de la verdad. El remanente se va a juntar en las casas como pequeños grupos. En una visión, la mensajera, la revista Samson de Tai, vio el mundo, vio muchas luces en el mundo, luces en cada hogar, se juntaban 2 o 3, así va a terminar la iglesia. Acuérdense que en la iglesia apostólica, la iglesia terminó en las casas, como en la casa de Priscila, en la casa de Pedro, en la casa. Así se juntaba el remanente. Esa obra se va en este tiempo, como hoy día la estamos cumpliendo, porque ya estamos juntándonos en las casas. Y aquí estamos en una casa donde hay 2 o 3 juntándonos para llevar esta verdad a aquellos corazones deseosos. Estamos ya, como muchos grupos en el mundo ahora, están en este momento, en este sábado, juntándose en grupo de 2 o 3 en casa. Se está repitiendo la historia. Punto número 27. El mensajero de la verdad era humilde. Su sinceridad, su formalidad y su fervor. El mensajero verdadero tiene que ser humilde, tiene que ser sincero, tiene que tener la formalidad del fervor, de la pasión por llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Tiene que tener la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Punto número 28. No querían adorar a Dios conforme a la voluntad del papado. No querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa, de Roma, papal. Hoy en día el remanente no se va a rehusar a adorar, dice, conforme a la voluntad del poder romano de este tiempo. Punto número 29. Fueron llamados por Roma. ¿Cómo fue llamado los valdenses allá por Roma? La maligna, abominable secta. La maligna, abominable secta, así fueron llamados los valdenses por Roma papal, por el cuerno pequeño durante la Edad Media. ¿Y cómo será llamado el remanente para este tiempo? Como la secta aborrecida, la voz disidente y reprensora. Así va a ser llamado el remanente en este tiempo. Conflicto de los siglos, lo dice la página 693. Y último punto, se lanzó una cruzada
contra ellos para darles muerte. Aquí está el decreto de muerte, la cruzada, como la cruzada moderna que va a tener el remanente en el tiempo del fin. El decreto de muerte que vendrá contra el remanente. La historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se están repitiendo hoy en la iglesia. Estamos repitiendo la historia. Amén. Ahí están las características que tenían los valdenses y son las mismas características que repetirá el remanente de este tiempo. Gloria a Dios por este mensaje. Ahora vamos a entrar a lo que pasó. Vamos a ir al periodo, recordemos que estamos en el periodo de la Edad Media, del cuerno pequeño, donde dominaba durante esos 1260 años, del 538 a 1798, que son los 1260 años, donde dominó, y ahí también se abrió el periodo de la Reforma en la iglesia de Tiatira. Es el periodo justo donde el cuerno pequeño está con todo su poder. Y ahí se abre la Reforma, empieza a llevarse el Evangelio, la palabra de Dios. Juan Gutenberg inventa la imprenta y se empieza a distribuir los ejemplares de la Biblia, empiezan las traducciones, empieza el mensaje, la luz de la verdad a florecer en todo su esplendor gradualmente en la época de esta historia. Y ahora vamos a adentrar ahí. Vamos a ver el versículo. Freddy, acompáñanos con la lectura. Vamos a Juan, capítulo 3, 19. Vamos a entrar con esta introducción. El libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 19. De tal manera amó Dios al mundo. No, capítulo 3, versículo 19, de Juan. San Juan. Claro. Y esta es la condenación, ¿Ya? que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí nomás. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, que la luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así llegó la reforma a Francia. Pero ¿qué pasó con Francia? Cuando llegó la luz, la reforma, ocurrió algo, que esa luz que llegó de verdad a través de los reformadores Calvino y otros personajes que vamos a ver, algo pasó en Francia, que rechazaron totalmente la luz, el evangelio de la Reforma. Y eso vamos a ver aquí en el conflicto de los siglos. Busquemos, Freddy, ¿tienes el libro? El capítulo se llama La Revolución Francesa, Freddy. El capítulo se llama La Revolución Francesa. Está en la 119. La reforma. La reforma en Francia. La reforma en Francia, 119. Sí, la reforma en Francia, y después vamos a ir a la revolución que ocurrió también, que es una continuación de lo que llegó a ser Francia como país, y un reflejo de lo que el mundo va a llegar a ser en este tiempo, hermanos queridos. Esto es muy importante porque aquí hay un paralelismo de lo que va a llegar a ser Estados Unidos en la anarquía, como la anarquía que llegó allá a Francia, y como la anarquía va a llegar globalmente al mundo entero. Hay un paralelismo extraordinario, y eso es lo que vamos a ver hoy en día a través de lo que sucedió en Francia, la reforma en Francia. ¿Lo tienes ahí, Freddy? Sí. Ya, espera.
¿En qué página del libro está ese? Página 119. 119. 119. La Reforma en Francia. Ya, a donde dice el mismo espíritu, Freddy, a donde dice el mismo espíritu, el mismo espíritu, Más adelante. yo te digo, En Francia mucho antes. el mismo espíritu, No está al principio, sí, ¿no? que vamos a hacer aquí está. Está donde está el fieles portantorcha, donde hablamos en una introducción que vamos a hacer. De los valdenses, ¿te acuerdas? Ahí está, eso era en la página, ¿de acuerdo? Donde vimos las características. Entonces, pero voy a leerlo yo, Freddy, un poquito. ¿Ah? Eso está, mira lo que había dicho, el mismo espíritu que crucificara a Cristo, fíjense, el mismo espíritu, y que matara a los apóstoles, número 2, y el mismo que impulsara al sanguinario Nerón, número 3, contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Mira qué interesante. Ese mismo espíritu, ahí en las características de los valdenses, Freddy. Y eso está en los, para que lo tenga, fieles portantorchas. Busca ese capítulo, fieles portantorcha. Fieles portantorcha. Fieles hasta la muerte, ahí está. Está en la página 21, los valdenses. O página 29. Miren qué interesante, el mismo espíritu que crucificara a Cristo. El mismo espíritu que crucificara a Cristo. Es interesante ahí, el mismo espíritu que crucificara a Cristo. Dice ahí, y que matara a los discípulos, como a los discípulos apóstoles. Ese mismo espíritu que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo. ¿Se acuerdan que Pablo murió por el mandato de Nerón, decapitado allá en Roma? Ese mismo espíritu impulsara el sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo. Ese mismo espíritu estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Y ese mismo espíritu que crucificara a Cristo, que crucificara a los apóstoles, que crucificara al apóstol Pablo en los días de Nerón, a los amados de la Edad Media, a los valdenses, ese mismo espíritu va a llevar a la persecución al remanente de este tiempo. Y muchos tendrán que dar la vida en medio de la persecución por Cristo. Ese es el mismo espíritu que ha obrado en las épocas en medio de la persecución, está obrando ya ahora, hermanos. Por eso es hora de levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Está cerca. Nuestra redención está cerca. Aquí está, Freddy, es el mismo espíritu, para que lo tengas aquí, trabajando los pastores. Ahí tenemos este libro, La Gran Controversia, pero tiene otras páginas. Tiene otras páginas. Y no alcancé a buscarla. Ya después lo vamos a buscar, Freddy. Esa era como introducción al tema. Entonces tenemos el mismo espíritu, va a orar también en este tiempo del fin. Ahora busquemos
vamos a ir a la página 314. 314, que es del capítulo que te di, de la revolución, la reforma en Francia. 119 entonces. ¿Ah? 119, claro, ahí entramos. Entonces ese mismo espíritu ahora trabaja ahora en los días de la reforma en Francia, o en la Revolución Francesa, lo que vino. Entonces, dice, siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada, ¿ve? Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos albigenses, ¿y lo encontraste? Está ahí, busquémoslo en la página, siglo tras siglo, Freddy, hay un título que se llama Siglo tras siglo. Yo te doy siglo tras siglo. La reforma en Francia. Siglo tras siglo. No encuentro. Ya, pero dice aquí, siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos albigenses, que eran los franceses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. Ah, eso está en la Revolución Francesa, Freddy. Busca la Revolución Francesa. Ahí está, no sale ahí, pero sale en la Revolución Francesa. Y está en el capítulo 16. El capítulo 16. ¿Lo tení? La Biblia y la Revolución Francesa. Claro, siglo tras siglo. Esa, la Biblia. 164. Ahí está. 164. Está en el libro La Gran Controversia. 164. Ahí está. Siglo tras siglo. La Biblia y la Revolución Francesa. ¿Cuánto dijiste? 64. Ahí está. La Biblia y la Revolución Francesa. Ahí está. Donde dice siglo tras siglo. Pero ahí lo buscamos, Freddy, para que nos sigamos el estudio. Está por ahí, sí. Siglo tras siglo. Y que yo lo tengo marcado en mi libro de tapadura del conflicto de los siglos. Ahí dice siglo tras siglo, entonces, de generación en generación había sido derramada, dice, había sido. Vamos ahora a. Y dice también que en Francia, otros sufrían como los valdenses. Los albigenses de Francia testificaban, otro grupo de remanente, que sufría de la misma manera que los valdenses por la verdad.
En Mateo 24 estaba escrito, ¿qué dice Freddy? Mateo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9. ¿Qué dice Freddy? Ya Cristo lo había profetizado. Mateo 24, versículo 9, Freddy. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí dice clarito, dice, os entregarán a tribulación, dice, y que serían muertos por llevar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, el nombre de Dios. Serían muchos muertos por causa de la palabra de Dios también. Ahí tenemos el cumplimiento de Mateo 24, 9. Ahora, ¿cómo eran los considerados durante la Edad Media los protestantes, los que llevaban la reforma? ¿Cómo eran considerados? Eso vamos a verlo en la página 314, dice ahí. Dice, es interesante. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Eso era lo que en la persecución, en los días de la Edad Media, cómo se perseguía y cómo eran considerados los protestantes en ese tiempo. Se los cazaba, dice, como a fieras se los cazaba. En toda Europa esta persecución que ocurrió. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes, por eso que esto es de poco, por eso la Biblia en Apocalipsis 17, 12, 17 habla de un remanente son pocos los que van a subsistir en el tiempo de la gran tribulación de la que habló el profeta Daniel. Gran tiempo de angustia, cual nunca fue, pero tu pueblo será librado solo un remanente, como fue librado en los tiempos de la Edad Media. Miren, por eso dice unos pocos, la iglesia del desierto, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia, en el siglo XVIII, escondidos, ¿dónde? En las montañas del sur. Seguían apegados a la fe de sus padres. Y dice escondido en las montañas, como los valdenses, como los discípulos. Todo así, hay un paralelismo extraordinario, como la iglesia va a terminar también en este tiempo del fin, escondido en las montañas y perseguidos. Y también cazados como fieras. Eso es lo que va a pasar el remanente. Es interesante. Busquemos Apocalipsis 12, 6 y versículo 11. Miren lo que decía Apocalipsis 12, 6, versículo 6 y versículo 11, Freddy. Busquemos esos textos. Miren qué interesante. Cómo define un poco Apocalipsis 12 lo que el remanente, esa iglesia del desierto, pasó durante el periodo de la Edad Media. ¿Qué dice? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Y el 11, sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿Ya? y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, estaba predicho durante ese periodo de la iglesia del desierto, dice que ellos han vencido. ¿Cómo vencieron ellos? Dice ahí, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios para que allí la sustentara por 1260 días. Ahí están, del 538 a 1798. Y el versículo 11 decía, y ellos, el remanente, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y esto también se repetirá para el remanente de este tiempo, y de la palabra del testimonio de ellos.
porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Debemos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Eso pasó el remanente, y ahí lo dice. Ahora vamos a leer un poco en la página 315 de este libro que tengo, ahora en el libro de la gran controversia, Freddy. Busquemos el libro de la gran controversia, donde dice, estas atrocidades, no sé si busca esa frase, estas atrocidades, Freddy, ¿lo tiene? 160 dijiste era la Biblia de la religión. Estas atrocidades. ¿Cuál? La Biblia de la Revolución Francesa. ¿Ya? 164. ¿Te lo encontraste? Estas atrocidades nos vienen con los números. Estas atrocidades dice, estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos, elocuentes y que afectaban poseer la gracia de la mensadumbre del amor. Lo que ocurrió en Francia ocurrió cuando ya estaba la Reforma dando luces en todo el país o en toda Europa. Ellos habían recibido parte de esta luz, donde estaba brillando, dice ahí, brillando, dice, en ese periodo donde reinaba Luis XIV, en que se cultivaba ya la ciencia, florecían las letras, la literatura y el conocimiento, cuando los teólogos de la corte y de los capital eran hombres instruidos, elocuentes, donde había conocimiento, un conocimiento progresivo iba aumentando de la palabra de Dios. Es interesante. Eso, búscalo ahí por la palabra. Freddy, ahí en el conflicto. Ahí mejor úsalo. Entonces, ahí tenemos, se cultivaba fue en ese periodo donde la luz de la Reforma empezó a brillar en toda Europa. Y cuando llegó a Francia, por eso que es interesante, ahí tenemos que ir a la página 236, la página 236, la Reforma en Francia, en ese capítulo, ahí volvemos atrás, unas hojas del conflicto para tener un contexto. Vuelve ahí, Freddy, a la página, a la Reforma en Francia ahora, el capítulo. La Reforma en Francia, que es el capítulo 16, si no me equivoco. La Reforma en Francia es el capítulo 12, claro. La página 236, búscalo ahí en el... La Reforma en Francia, yo voy a ir a la página 236, que dice, en el capítulo 12, de la 236 a la 240, vamos a leer,
porque aquí es importante cómo comenzó, cómo llegó la luz al comienzo a Francia, y después la reforma en Francia, y después Francia se transformó en una revolución de oscuridad en ese país. Y es un paralelo lo que hoy día estamos viviendo, es interesante. Cuando leemos ahí en la página 236, dice que por la providencia de Dios, París iba a recibir otra invitación para aceptar el Evangelio. Miren qué interesante, por la providencia de Dios, París iba a recibir otra invitación para aceptar el Evangelio. O sea que ya había recibido una invitación antes por el Evangelio. Acuérdense por Wycliffe y otros reformadores, también Lutero, que vinieron trayendo toda la reforma y abriéndose paso en toda Europa. Y ahora por segunda vez, la misericordia de Dios llevó nuevamente el mensaje y la invitación para aceptar el Evangelio. Y ahora hagamos un paralelismo, hermano, con el mensaje del tercer ángel. Por la providencia de Dios, hoy en día el mundo tiene la última oportunidad de recibir el último mensaje de misericordia para la tierra, la última invitación que deba darla el remanente a este mundo. Somos responsables para llevar el mensaje a este tiempo, queridos hermanos. Somos responsables de llevar la última invitación a un mundo que hoy en día perece por la verdad. Que eso nos haga meditar, que es importante. Y ahí tenemos que ir a la página. Pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, a la invitación, y vienen los dignatarios papales a oponerse a la invitación que Dios estaba dando por segunda vez a Francia. La princesa dice que abrió, la que reinaba ahí, abrió entonces las puertas del palacio. Dispúsese uno de los salones para que sirviera de capilla y se dio aviso que cada día, una hora señalada, se predicara un sermón al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Miren qué interesante que cuando llegó la invitación para aceptar el Evangelio, el llamamiento, Dios está llamando, es interesante, el llamamiento de Lefebvre y Farel había sido rechazado, pero nuevamente, acuérdense, cuando Dios llamó a estos dos hombres, Lefebvre y Farel, que trajeron la reforma en la primera invitación, ellos habían sido rechazados, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital por todas clases de la sociedad, llevado por consideración política. El rey no estaba enteramente al lado de Roma o contra la reforma. Margarita, que era la esposa del rey, Luis XIV, dice, Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfara en Francia, la reforma triunfara en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en la iglesia de la ciudad. Ella ordenó que predicase en la iglesia de la ciudad, pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, los papales se opusieron a que los predicadores reformadores predicaran en la iglesia, en la catedral. ¿Y qué hicieron ellos? Cerraron la puerta de esa iglesia. ¿Y qué hizo la princesa, la esposa del rey? Tuvo que abrir el palacio, un salón en el palacio, para reunir a toda esa gente. Y ahí millares se congregaban diariamente, nobles y magistrados, abogados, comerciantes en el salón del palacio. El rey, en vez de prohibir esta reunión, dispuso que 2 de las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio. Y antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modo semejante por la palabra de Dios.
El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo a la embriaguez, al libertinaje y a la contienda y a la pereza. Mire qué interesante. Cuando se le da nuevamente la oportunidad aquí, a la ciudad de París, la invitación, el llamado, ahora la esposa del rey, cuando los obispos papales se oponen a que se predicasen los reformadores en las iglesias catedral, cerraron, ella abrió la puerta del palacio para que millares de personas vinieran a escuchar la palabra de Dios de los reformadores. En ese momento el rey no estaba totalmente con Roma, estaba deseoso por escuchar el mensaje de la reforma. Y así millares de personas acudieron al salón del palacio y escucharon la verdad. Y escucharon lo que la verdad estaba haciendo ahí, despertando los espíritus hacia la verdad de la palabra de Dios. Pero ahí más abajito dice, pero el clero no descansaba. No descansaba el clero. ¿Para qué? Esto es importante. No descansaba el clero. Ahora, en la página, esto es interesante, dice no descansaba el clero. Como el rey se negase a hacer cesar la predicación, el rey se estaba negando a cesar la predicación, o sea que estaba permitiendo que se predicara, apeló entonces al populacho, porque estaba también presionado, por el clero papal, para que no se predicase, esto es importante. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios, el fanatismo de la multitud ignorante y supersticiosa, siguiendo ciegamente a sus falsos maestros. El rey estaba escuchando a los falsos maestros papales. París, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación, ni las cosas que pertenecían a su paz. Durante todo año fue predicada la palabra de Dios en la capital de París. Pero si bien muchas personas aceptaban el Evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había sido, mire Francisco, qué interesante, qué coincidencia, Francisco era el rey, había dado prueba de tolerancia por mera conveniencia personal, tenía una conveniencia personal a los papistas. Y ahí los papistas lograron al fin recuperar su privanza, su poder, su autoridad, y de nuevo fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Mire qué interesante esto, porque esto lo vimos repetir para la pandemia. Vemos cómo el poder papal influía, o como la Jezabel, ¿se acuerdan? Estaba incitando a los poderes, y aquí estaba incitando esta Jezabel moderna, Iglesia Apostólica Romana de ese tiempo, al rey, y como el rey escuchaba a los papistas, a estos maestros ciegos, cedió a que Roma introduciera su poder, su autoridad, para cerrar las iglesias, y no se predicase la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo Roma hoy en día? Está haciendo lo mismo, incitando a las naciones de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué la está incitando? Para prohibir la predicación que se está dando en las redes sociales, en YouTube, porque se está dando más énfasis y demascarando más a Roma papal en estos momentos, lo que está haciendo Roma papal al inyectando el veneno a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y quién se levantó aquí? Galvino, en la página 238, fíjense lo que dice ahí, la página 238, vamos a la página 238. La página anterior que se leyó en el conflicto de los siglos es la 125. La 125 ya. Ahora donde dice Galvino, la reforma en Francia, estamos ahí en el capítulo. Busca Calvino permanecía. Calvino volvió a París. Sí.
Ahí, léelo, ¿eh? Calvino permanecía aún en París, preparándose por medio del estudio, la oración y la meditación para sus trabajos futuros, y continuaba derramando luz. Ahí no. Esta no es la página donde dice: Calvino volvió a París y no podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Ahí. ¿Lo tenía ahí? Calvino volvió a París. Ahí está. No podía abandonar la esperanza. Márcalo, tenés que ir marcando, ¿ya? Sí. Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerrada casi todas las puertas de labor. Enseñar el Evangelio era tomar el camino directo a la hoguera. Y determinó finalmente partir para Alemania. Apenas había salido de Francia cuando una tormenta se desató contra los protestantes, que si se hubiera quedado, de seguro le hubiera envuelto en la ruina general. Ahí nomás. Ahí está. Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera, y resolvió finalmente partir a Alemania. Apenas había salido de Francia cuando estalló un movimiento contra los protestantes. Sale Calvino y estalla un movimiento contra los protestantes en Francia, que de seguro le hubiera vuelto en la ruina general. Si se hubiese quedado, habría directamente a la hoguera. Los reformadores franceses, deseosos de ver su país marchar de consumo con Suiza y Alemania, se propusieron aceptar la superstición de Roma, un golpe audaz que hiciera levantarse a toda la nación. Y aquí es importante porque se levanta un grupo. Calvino ya estaba en Alemania, tuvo que irse, pero hay un grupo de manifestantes ahí que aquí donde provocan que la reforma tuviera más efecto en Francia. Miren lo que convocó. Con este fin, en una misma noche, y en toda Francia se fijaron carteles que atacaban la misa. En lugar de ayudar a la reforma, ahí está el problema, este movimiento inspirado por el celo más que por el buen juicio. Este movimiento fue inspirado más por el celo que por el buen juicio o la prudencia. Dice, reportó un fracaso no solo para sus propagadores papales, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Dio a los romanistas lo que tanto habían deseado. Esto es lo que estaban deseando los romanistas papales, que habían deseado una coyuntura de la cual sacar partido, sacar provecho, por ese extremo de celo que tenían ese grupo que quedó en Francia, para pedir que se concluyera por completo con los herejes, a quienes tacharon de perturbadores peligrosos para la estabilidad del trono y la paz de la nación. Y ese fue el problema. Calvino sale para Alemania, se quedó un grupo que actuó de una forma, podríamos decir, no coherente, en una forma extrema, que llegó a desafiar muy directamente al rey y a toda su comitiva ahí en ese tiempo. Era como un desafío, y ese fue el problema donde se desató la ruina para Francia. Miren lo que pasó. Y esto es interesante, dice ahí, Calvino volvió a París, no podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Aquí queremos pararlo, Freddy, interesante. Dice que halló cerradas todas las puertas. Y fíjate qué interesante, Freddy. Yo voy a ir al libro porque esto tiene una repetición, lo que pasó en los días de Juan Hus. El poder papal, venían los reformadores, mandaba a sus clérigos a prohibir, primero al rey,
El rey estaba sometido por el poder religioso. Fíjate aquí que está el poder civil y el poder religioso, pero el poder civil estaba sometido al poder religioso. ¿Te fijas? Y cuando llegaba un reformador con el mensaje del Evangelio, los obispos papales estaban prestos a interrumpir, ¿me entiende?, a tal predicador y cerrar las iglesias de las catedrales. Por eso que la princesa, la reina, cuando vio que los opositores papales se oponían a que se predicase el Evangelio en las iglesias, en las catedrales, ellos mandaron a cerrar las iglesias. Fíjate el poder. Y ella tuvo que abrir el salón de su palacio para que millares de los que vivían en Francia escucharan la palabra de Dios. Hasta ese momento el rey no se oponía a la reforma, ni tampoco a Roma, pero cuando nuevamente los clérigos papales estaban atentos, esperando el momento para poder cerrar nuevamente las iglesias. Y así sucedió que realmente fue cerrada nuevamente las iglesias. Y Galvino tuvo que arrancar, dice, porque se había una orden papal para llevar a juicio a Galvino. Y él volvió a Alemania, y cuando quedó ese grupo de protestantes que actuaron en una forma extrema, en un celo, y expedieron unas cartas y se fueron en contra la misa y contra el rey, y ahí es donde provocó ese rechazo totalmente de todos los dirigentes, por así decirlo, del rey, de la princesa y de todo lo que se estaba haciendo ahí, que rechazaron el mensaje de Dios. Y Francia quedó en la oscuridad y fueron cerradas las puertas. Ahora, mira, vamos a ir a conectarnos con lo que pasó con Juan Hus. Vamos a ver los pasos que nuevamente Roma, cuando aparece Juan Hus, y escuchen esto es importante, hermano, cómo los paralelismos se van repitiendo. Dice, por aquel entonces llegaron a Praga, esto está en Jerónimo de la Edad Media, Héroes de la Edad Media. Ahí está en el capítulo, está en la página, búscalo en la 52, página 52 del libro. En la página 52. Ya. Donde dice, por aquel entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades le obligaron a guardar silencio. Las autoridades civiles le obligaron a esos 2 hombres a que guardaran silencio. Hoy día nos quieren guardar silencio. Roma está emitiendo comunicados a todos los países del mundo para que guardemos silencio. Eso está ocurriendo hoy día, por eso a través de las redes sociales están tratando de que guardemos silencio y que no hablemos en contra del papado, de lo que está haciendo. Y que no hablemos en contra de todas estas alianzas corruptoras que se están dando hoy en día en el tiempo presente en el que estamos viviendo. Eso ya lo estamos viviendo poco a poco. Por eso se guardará silencio, se controlará las redes sociales para que no demos el mensaje. Y cuando llega a ese punto extremo y se obligue más, vamos a tener que hacerlo en las plazas públicas, en las micros, vamos a tener que ir a los moles, a los mercados, a levantarnos con este mensaje, queridos hermanos. Por eso debemos aprovechar el tiempo de gracia que tenemos para salir a llevar el mensaje a los lugares donde hay gente, donde se acumula la gente, para llevarle un mensaje de advertencia para este tiempo, el mensaje del tercer ángel.
Y así ocurrió en los días de Juan Huk. Ahora dice, las noticias, donde dice la frase, las noticias de la obra, en la página 53, las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma. Pronto fue citado Hus, ahí está, Juan Hus, a comparecer ante el Papa. De haber obedecido, se hubiera expuesto Hus a una muerte segura, como Galvino, ¿ven? Entonces el rey y la reina de Bohemia, de la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios, dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Juan Hus permanecer en Praga y para que desde dicha ciudad contestara a Roma por medio de una delegación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió al juicio y a la condenación de Hus y declaró a la ciudad de Praga bajo entredicho. Ahí está la palabra. Dice que el Papa, primeramente dice que el rey de Bohemia, dice, hacen una solicitud general y para que llegase al pontífice, para que así Juan Hus pudiera predicar con ese libremente. Pero ¿qué hicieron el poder de Roma? En lugar de acceder a esa súplica, ellos condenaron directamente a Juan Hus a la hoguera. ¿Y qué pasó? Y ellos, los prelados, declararon la ciudad de Praga bajo entredicho. Fresis, ¿qué significa entredicho? No, fíjense, la palabra entredicho significa esto. ¿Qué es el entredicho? Si ustedes van a Google, a Wikipedia, ahí van a encontrar. El entredicho, escuchen esto, significa orden de publicación en la Iglesia Católica. Orden de prohibición, ahí está, orden de prohibir en la Iglesia Católica. El entredicho o interdictos es en el derecho, escuchen esto, canónico. Es en el derecho canónico una censura, ¿ven? Prohibición, censura eclesiástica por la cual las autoridades religiosas prohíben a los fieles la asistencia a los oficios divinos, la recepción de algunos sacramentos y la sepultura cristiana. Prohíben, censura, prohibición, ¿ve? Que deriva de algo canónico, eclesiástico, de autoridades religiosas. ¿Se fijan? Por eso que nosotros, queridos hermanos, tuvimos un entredicho para la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Hubo un entredicho ahí, hubo una prohibición de que todo el mundo por la pandemia saliera a comprar. ¿Y qué teníamos que tener? Un salvoconducto. Ese entredicho fue emitido ¿por quién? Por Roma papal. Y muchos no discernieron esto. El que estaba detrás de todo la pandemia, ¿quién era? El cuerno pequeño que hoy día está reinando. Y es el mismo cuerno pequeño que reinó en la Edad Media, está reinando hoy en día Roma papal, poniendo entredichos y prohibiciones, como están prohibiendo que ya se controle Facebook, se controle YouTube, que se extermine a los predicadores. Ellos están influenciando esta Jezabel con los reyes de la tierra, con los gobiernos, para prohibir la predicación, prohibir el mensaje de advertencia. Estamos repitiendo la historia, es el paralelismo. Y aquí Juan Hus fue prohibido que predicase. Sigamos viendo el otro punto. Ahí mismo abajito dice: en aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma de prohibición, acuérdense del entredicho, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo. ¿Acaso la pandemia no produjo terror en todo el mundo?
Se cerraron las iglesias, se cerraron la gran mayoría de las casas, todo era desierto. Lo vimos en televisión, vimos cómo estaba cerrado todo. Los animales salían por sí solos por las ciudades, vimos, y cómo el Papa alababa eso. Oh, cómo la tierra ahora respira, y todo hablaban los clérigos, y daban la noticia porque estaba todo encerrado. Todo era un plan de Roma, del cuerno pequeño. Miren qué interesante. Estaba bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo, y él que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales. La pandemia fue un juicio temporal, hermano. Abramos los ojos y los encierros que van a venir en el 2005 van a seguir viniendo. Por eso estamos alertando. 2025. En el 2025, gracias Freddy. Y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho, por la prohibición, por la censura. Y que entre tanto que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos. ¿Acaso en la pandemia, a fines del 2019, 2020, no se suspendieron todas las ceremonias religiosas? Las iglesias eran clausuradas, cerradas. Las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios. Los muertos se les negaba sepultura, y en los camposantos, siendo enterrados sin ceremonia alguna en la zanja o en el campo, así pues valiéndose de medios que influían en la imaginación, pretendía dominar Roma en la conciencia de los hombres. Y Roma dominó para la pandemia las conciencias de todos. Todos fueron dominados por Roma para la pandemia. Ellos inventaron la pandemia porque estaban experimentando lo que experimentó Juan Hus, los que experimentaron los hombres de la Reforma, Calvino. Ellos hacían la prohibición. Ellos venían con sus leyes de censura para prohibir a los reformadores los días de Calvino, ahí en Francia. Ellos cerraban las iglesias, daban la orden para que el poder civil actuara, y hoy día está dando órdenes canónicas de prohibición. Los paralelismos, hermanos, se están cumpliendo hoy en día. Miren ahora, a donde dice: la ciudad de Praga se amotinó y muchos denunciaron a Hus como la causa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la venganza de Roma. ¿A quién le echaron la culpa? A Hus. Siempre ha sido así. El acusador, los prelados, los papistas, siempre han acusado al pueblo de Dios. Esa es la actitud que Roma actúa. ¿Y a quién le van a echar la culpa hoy en día del cambio climático? ¿A quién, hermano? ¿A quién van a culpar? Si culparon a Juan Hus, culparon a Calvino, culparon a los reformadores, ¿a quién Roma va a culpar? Al remanente por el cambio climático. Vuelve y se repite la historia. Una hojita en la página 54, Freddy. Lee ahí cuando dice: cuando transcurrió algún tiempo. Cuando transcurrió algún tiempo, se hubo calmado la excitación en Praga. Volvió Hus a su capilla de Betlehem para reanudar con mayor valor y celo la tarea de la predicación de la palabra de Dios. Ahí no, ahí. Ahora después lee en la 55, donde dice la ciudad de Praga. Arriba, la página 55. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. ¿Qué dijo Jezabel? ¿Te acuerdas a Elías? O Acab, cuando le dijo: tú has perturbado a Israel.
¿no es cierto? Lo acusaron de perturbador también a Elías. Acuérdense, Primera de Reyes 18, 17. Así también a Juan Hus y a los reformadores fueron acusados de perturbador de Israel. Sigue leyendo. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho. Entredicho, en censura. Y Hud se retiró a su pueblo natal. El testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Betlehem llegó a su fin. Ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los tres papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política apenas podían soportar una investigación, aun cuando ésta fuese hecha por prelados de toda escasa moralidad, como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Ahí está. Ahora, donde dice, entre tanto, otros viajeros se acercaba a Constanza. Hud se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlo a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que lo llevaría a la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia, y a pesar de otro que recibió estando ya en camino, que fue mandado por el emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de la probabilidad de la muerte. En una carta dirigida a sus amigos de Praga, le decía: hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Ay no, enemigos, ahí está. Vemos lo que, ahí tenemos una leve situación en la que Juan Hus padeció, llevando el evangelio de la Reforma a Praga, y cómo se le prohibió, se le puso un entredicho, una censura, una prohibición canónica del Papa. Y eso es lo que está haciendo hoy en día el poder papal actual, poniendo entredicho, poniendo censura, poniendo prohibición. Acuérdense que esto se repitió en la pandemia. Ellos elaboraron la pandemia para censurar, prohibir y dar salvoconducto, que cada uno de nosotros tuvimos que usar para poder ir a comprar. Vemos cómo los paralelismos se han repetido. Ahora volvamos a Francia. Ahí decíamos como en Francia los prelados prohibieron predicar, se cerraron las iglesias también. Ellos ponían este entredicho. Y ahí en la página, volvamos a Francia, Freddy, donde quedamos, el entredicho. Busquemos unos textos. Vemos cómo la historia pasada se repetirá. Volvamos a la Reforma en Francia, en la página 240, Fregi. En la página 240. ¿Del capítulo de Reforma en Francia? Sí, la Reforma en Francia. Yo tengo la página 240. 119. Tú tienes que... 119. Claro, la 119, donde dice, con el fin de atizar aún más la furia del pueblo, los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias, mira, contra los protestantes. Así ellos siempre actuaban como acusadores.
inventando cosas como van a inventar cosas para el remanente de este tiempo, las calumnias que serán inventadas por los prelados. ¿Lo tenía ahí? Con el fin de atizar aún más la furia del pueblo, los sacerdotes hicieron circular, fíjate, las más terribles calumnias contra los protestantes. Los culpaban de querer asesinar a los católicos y derribar al gobierno y matar al rey. Al remanente lo van a tratar de calumniar como terroristas, como disidentes, ¿me entienden? Como la secta aborrecida, todo tipo de término será usado en contra del remanente, así como los valdenses, así como los apóstoles, todo tipo de calumnia. Fíjense que el primer calumniador, ¿quién fue, Freddy? El primer calumniador. En el cielo, ¿qué pasó en el cielo? Lucifer. Lucifer. Fue el primer calumniador porque indujo a los demás ángeles con el cuchicheo a poner a los ángeles en contra de Dios. Y esa actitud, ese pensamiento malévolo es lo que ha existido en todo este tiempo, en todas las generaciones, la calumnia, el chisme. Y esto Satanás lo impulsó también en la Edad Media contra la Reforma. Dice, terribles calumnias contra los protestantes. Busquemos, Freddy, Éxodo 23, versículo 1. Vamos a ver unos versículos. Mira qué interesante. Éxodo, el capítulo 23, versículo 1. Freddy, léelo. ¿Lo quieres? Éxodo, el capítulo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor. Ahí está, ¿eh? No te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Mira qué interesante. Dice, ¿qué dice? No te juntarás. No te admitirás No te admitirás. falso rumor. No admitirás, dice, falso rumor. ¿Me entiendes? ¿Qué más decía? No te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Para ser testigo falso. No te unirás con él para ser testigo falso. No te aliarás con ese tipo de personas que andan calumniando, cuchicheando, el chisme. Porque por el chisme podemos dañar a muchos. Dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás, aliarás con el impío para ser testigo falso. Es interesante. Busquemos ahora Mateo 26. Mateo 26, versículo 59. Mira lo que pasó en los días de Cristo. Mire, la calumnia. Mateo 26, Freddy. Versículo 59. ¿Lo tienes? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio ¿Ya? contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaban, dice, los principales sacerdotes o los principales papales de la Edad Media y los papales de este tiempo que iban a buscar, porque la historia se repite, lo mismo, falsos testimonios buscaban contra Jesús para entregarlos a la muerte y entregar también a los reformadores, buscaban calumnias, falsos testimonios para entregarlos a la hoguera o a la decapitación. Siempre ha sido así y en este tiempo también va a ser así. La historia se repite. Ahora, Apocalipsis 12:10. Busquemos Apocalipsis 12:10, Freddy.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Fue lanzado el acusador, dice, ahí está, con ese veneno fue lanzado a la tierra, porque ese veneno también lo indujo a los demás ángeles, ¿me entiende? Para irse en contra de Dios, del Padre y del Hijo. También lo está haciendo, dice, en esta tierra. Fue lanzado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí tenemos. Y Mateo 24:9, ¿no es cierto? Que también Jesús lo predijo ahí. Mateo 24:9. Lo habíamos leído. Dice ahí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, seremos aborrecidos por las calumnias, por todo eso, los chismes, de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí tenemos el escrito está. Ahora vamos, Freddy, a la 243, a la página de la Reforma en Francia. 243. Pero es otra página. Sí, donde dice, terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. Donde dice, terribles eran las tinieblas de la nación, Francia, que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que trae salvación se había manifestado, pero Francia, después de haber comprobado su poder y su santidad, después que millares de sus hijos hubiesen sido alumbrados por su belleza, después que su radiante luz se hubo esparcido por ciudades y pueblos, se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz. Habían rehusado los franceses el don celestial cuando les fuera ofrecido. Habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, como hoy en día, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño. Y ahora, aunque creyeran de todo corazón que servían a Dios, persiguiendo a su pueblo, su sinceridad no los dejaba sin culpa. Habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño, librado a sus almas del pecado de derramar sangre. Se juró solemnemente que la gran catedral que se extirparía la herejía y aquel mismo lugar 3 siglos más tarde iba a ser atronizada la diosa de la razón por un pueblo que se había olvidado del Dios viviente. Miren qué interesante, después de haber recibido, Freddy, la luz de la verdad, de la luz de la reforma, de la ciencia, del progreso, ellos se volvieron tinieblas, aceptaron más la luz, aceptaron más las tinieblas que a la luz, rechazaron la luz del Evangelio y aceptaron las tinieblas. ¿Qué está haciendo el mundo hoy en día? ¿Qué están haciendo las naciones hoy día? Uniéndose con este poder satánico que no cambia y nunca cambiará, el poder papal, aceptando las tinieblas y rechazando la luz de la ciencia, del progreso, de la prosperidad. Así está hoy en día el mundo, rechazando a Cristo, la luz del mundo, y aceptando las tinieblas y la oscuridad de este tiempo. Se repite la historia, increíble. Eso está en la página 129 del conflicto de los siglos, 129. 129 de la gran controversia. Exacto. Yo del conflicto de los siglos tengo la... Ahora vamos a la 244. De la página de la gran controversia esa, ¿cuál dijiste? A la otra hoja, donde dice el Evangelio, de paz, como a la mitad de la página, no sé, el Evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz
lo que acarrearía terribles consecuencias. Y acarreó las terribles consecuencias. Y las consecuencias que llegaron a adorar a la diosa de la razón, y ahí lo vamos a ver. Y después vamos a la 2.45, Freddy, donde dice: Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa del efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. Mira ¿qué significa anarquía, Freddy? Anarquía. Francia, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa del efecto resultó la revolución, el reinado del terror. La casa, dice, de los protestantes se veía rodeada de grandes peligros. Anarquía significa, escuchen esto, hermano, anarquía significa ausencia de norma, de jerarquía, ausencia de orden, ausencia de autoridad de gobierno, de poder público, situación de orden público, ausencia de orden público. Eso significa anarquía. Hoy día, ¿cómo están llegando las naciones? Hoy en día están llegando a ser una anarquía, sin orden público, sin orden de autoridad, que estamos viendo en nuestro propio Chile. Ya no se ve la autoridad para frenar la delincuencia, para frenar la corrupción. No se vio el orden público, no se vio la autoridad para cerrar las fronteras de inmigrantes, que con un plan del papado para introducir y cambiar y destruir la identidad de cada país, de cada ser humano, de cada nación. Y eso lo estamos viviendo. Y hoy día en Estados Unidos, ¿qué se está viviendo? Miren cómo vamos a conectar esto con Freddy, con eventos de los últimos días, lo que está pasando en Estados Unidos. Porque Estados Unidos está cayendo en la anarquía. Ya no hay orden público, está cayendo en eso también, en una anarquía. La página 133 de Evento de los Últimos Días, mira lo que dice. Miren cómo los paralelismos que estamos llevando es interesante. La página 133 dice, la página 133, miren qué interesante: el protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Entonces será que Dios hará su extraña obra y su extraña operación. La página 233 parece. Me acuerdo la página 233 cuando habla de 233, Freddy dice, o 333, 233. La página 133 dije. 233. Donde Dios habla de los estados. Dice que Estados Unidos ha sido un pueblo muy favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, dice, y se unan al papado, tomen la mano del papado, dice, vendrá la ruina nacional. Aquí está, la página 236 era.
Dice aquí, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, hermano, miren, porque ahí nace el protestantismo también. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado en los libros del cielo y se registrará apostasía nacional. Lo que se registró en Francia, en la Revolución Francesa, cuando rechazaron la luz del Evangelio, en el primer llamado vino Calvino, la misericordia de Dios, a un segundo llamado, también rechazaron, hermanos, rechazaron la luz, y Francia se colocó bajo el lado del enemigo. Y la nación de Francia vino a ser una ruina nacional. Y los Estados Unidos, con un paralelismo de lo que ocurrió en Francia, va a llegar a ser la ruina nacional por la apostasía nacional. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, ahí está el papado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra ¿qué? La ruina nacional. Está profetizado. Estados Unidos, así como en Francia, Francia es un paralelismo, lo que Estados Unidos va a vivir. Ya está viviendo una anarquía gradualmente, poco a poco. Estados Unidos ha ido perdiendo el orden público. Ha ido perdiendo la anarquía está dominando a los Estados Unidos. Y vemos como el papado está tan estrechamente unido con los Estados Unidos en este plan. Acuérdense que Biden, el que gobierna, él ha llevado a los Estados Unidos a una anarquía y a una pérdida de la autoridad a lo que era antes Estados Unidos. Tenía autoridad pública para gobernar, ahora ya la ha ido perdiendo por unirse al papado. Y está en camino hacia la ruina nacional. Eso significa anarquía, ausencia de jerarquía, de autoridad, de gobierno, de poder público, de orden público. Estados Unidos ha ido perdiendo el orden público de su nación. Ahora vamos, Freddy, a la página 250. Miren qué interesante, la página 250 del conflicto. Dice la página 250, yo tengo aquí, no sé, en el libro La Gran Controversia, dice, donde dice, estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma. ¿Cuál es medio? ¿Me entiendes? El entredicho, ¿me entiendes? Cómo ellos manipulaban, controlaban, el cagüín, la calumnia. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Y eso está haciendo Roma ahora, hermanos. Eso está haciendo. Días atrás o meses atrás, Roma, el papado ha dicho que va a cambiar la Biblia, la va a acomodar para que LGTB tengan libre acceso a sus pecados. Ellos están acomodando la Biblia para hacer que el pecado sea normal, sea normalizado. Miren lo que están haciendo esta gente satánica. Y al rechazar la Biblia, la veracidad de la Biblia, los hombres, al rechazar, ellos quieren restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media que ocurrió allá, restaurarlo ahora. Por eso quieren llevarnos a la Edad Media, ¿ve? A la ignorancia. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma,
para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y las supersticiones de la Edad Media. ¿Ve? Ahora vamos a la página 308, Freddy. Ahí vamos a la Revolución Francesa, ahí ya estamos terminando. Ahora veamos lo que ocurrió allá. Fíjense la página, yo tengo la página 308, la Revolución Francesa ahora. 308, Freddy. El capítulo 16. En el primer capítulo, Freddy. Donde dice, hubo un país. ¿Lo tenías? La Revolución Francesa. Donde dice, hubo un país donde... O lee del principio, en el siglo XVI. Lee de ahí, capítulo 16. La Biblia y la Revolución Francesa. Eso está en el capítulo 16, posible. ¿Sí? ¿Ya? ¿Del principio? Sí, lee el primer capítulo. En el siglo XVI, Claro. la Reforma, presentando una Biblia abierta al pueblo, había buscado su admisión en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida con alegría, como mensajera del cielo. En otros países el papado logró en gran medida impedir su entrada y la luz del conocimiento bíblico. Son sus influencias elevadoras. Quedó excluida casi todo completo en un país. Aunque la luz había hallado entrada, las tinieblas no la comprendieron. Allí los siglos, la verdadera y el error había luchado por el predominio. Al fin, el mal triunfó y la verdad del cielo fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se dejó que la nación cosechara los resultados del mundo que había escogido. El mal. El freno del Espíritu de Dios fue retirado de aquel pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió que el mal llegase a su madurez y el mundo vio el fruto del rechazo voluntario de la luz. La guerra contra la Biblia llegaba adelante por tantos siglos en Francia. Culminó con las escenas de la Revolución. Esa terrible y violenta insurrección no fue sino el resultado legítimo de la supresión de la Sagrada Escritura por parte de Roma. Presentó la ejemplificación más impresionante que el mundo haya contemplado del desarrollo de la política papal, una ilustración de los resultados a los cuales por más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia romana habían predispuesto. La supresión de la Sagrada Escritura durante el periodo de la supremacia papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que se acumularían, especialmente sobre Francia, debido al dominio del hombre Ahí del nomás, pecado. de pecado, ahí está. ¿Te fijas? Oh, interesante, mira. Y aquí vamos a ver lo que sucedió en Francia. Fue una profecía de la que habló Apocalipsis capítulo 11. Ahí vamos a tener que ir. Ahí está la profecía de lo que ocurrió en Apocalipsis 11. Ahí dice que hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar las tinieblas, no permitieron apreciar la luz del Evangelio. Aunque la luz entró, no la apreciaron. Durante siglos la verdad y el error se disputaron. El conflicto que comenzó, esa guerra en el cielo, ahora se traslada a la tierra, el conflicto entre la luz y las tinieblas. Y aquí, donde rechazó Francia la luz y no la apreció, se llenó de tiniebla. Y la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras, de haber quitado las Escrituras. De Roma haber quitado las Escrituras, llegó la nación de Francia a estar en tinieblas tan densas que lo llevó a todo tipo de atrocidades. Y
Y ahí vimos que el dominio del hombre de pecado dominó esa nación. Cuando un país, hermano, una nación, rechaza la luz de la verdad, vienen las tinieblas y viene Roma papal a controlarlo todo y a arruinar. Países que han rechazado la luz. Cuba, ¿cómo está Cuba? Cuba es un reflejo de lo que Francia llegó a ser. No hay progreso, no hay libertad. Es un país pobre. Los pobres se conforman a lo que dicen estos dictadores que dominan allá. Ellos se enriquecen, pero el pueblo lo mantienen pobre. Ese es el problema a lo que ha llegado al rechazar la luz del Evangelio. Y este mundo va a llegar a actuar en esa situación cuando Roma toma el poder total del mundo, porque dice la profecía, todos los reinos de la tierra le entregarán su poder y su trono. ¿A quién? A la bestia. Este sistema papal va a tener el control por pocos días, pero el mundo se va a ver envuelto en una ruina global. Hacia allá vamos, hermanos, cómo los paralelismos se van cumpliendo. Entremos ahora a la profecía en Apocalipsis capítulo 11. O lo vamos a dejar hasta acá porque yo creo que estamos en la hora. Son las 12:09, Freddy. ¿Qué dices? Apocalipsis 11, capítulo 11. Vamos al capítulo 11. Para desarrollar bien, vamos a leer el capítulo 11, vamos a dejarlo ahí y vamos a desarrollar, vamos a terminar este otro sábado con este tema impresionante, hermano, cómo estamos repitiendo la historia. Léelo, Freddy, del 1. Del capítulo 11, del 2 al 11. Dice, Apocalipsis 11. Del 2 al 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hasta el 11. Hasta todo el capítulo. ¿Sí? Hasta el capítulo 11. Ya, hasta ahí nomás, Freddy. Interesante, ahí habla de los 2 testigos, pero vamos a quedar hasta aquí con esta profecía que se cumplió los días de Francia. Esta profecía, cómo Francia es un paralelo, cómo el mundo va a quedar en la ruina total por haber rechazado la verdad del Evangelio.
Así que vamos a quedar hasta aquí, Freddy. ¿Ah? Vamos a terminar, ¿no es cierto? Ya, entonces hermanos, los esperamos este otro sábado para terminar este paralelismo de lo que ocurrido en Francia, cuando entró la Reforma en Francia y cuando terminó en una revolución en contra de la Biblia. Y Francia es un paralelismo de lo que el mundo va a llegar a ser. Estamos viviendo y la historia repetirse nuevamente. Así que gracias a todos los hermanos que siguen este mensaje de la cronología final de restaurando la verdad para este tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.